A través del mapa mundial, renderizado digitalmente, las regiones oscurecidas por los cortes de energía revelan la cruda realidad de una crisis creciente. La pantalla muestra las escalofriantes palabras: vulnerabilidades de la red eléctrica. Gráficos animados surgen a través de la pantalla, trazando el implacable consumo global de energía y las inminentes vulnerabilidades de la red. Aparece un analista de energía virtual, explicando las interdependencias críticas de las redes eléctricas. El analista advierte cómo un único punto de fallo puede desencadenar una catástrofe mundial. Una cascada de titulares de noticias, estilizados en muchos idiomas, grita sobre apagones mundiales. El rostro humano de la crisis emerge a través de imágenes de aquellos que quedaron en la oscuridad. Impacto global de los cortes de energía. La pantalla resplandece con una cruda advertencia. Dentro del laboratorio de investigación energética, las animaciones se iluminan, presentando soluciones para un futuro energético resiliente. Aparece un científico virtual, explicando cómo estas soluciones previenen futuros cortes de energía. Apagón y la incertidumbre global. Titulares de noticias recientes sobre apagones y vulnerabilidades energéticas a nivel global. Recientemente, España experimentó un preocupante apagón, un evento que resalta la fragilidad de los sistemas energéticos centralizados en todo el mundo. Las investigaciones continúan, pero este incidente nos recuerda que ningún país está exento de enfrentar interrupciones en el suministro eléctrico, ya sea por fallos técnicos, desastres naturales o incluso ciberataques. La pregunta apremiante es: ¿cómo podemos construir sistemas energéticos más resilientes y autónomos a nivel global? Diferentes apagones alrededor del mundo, infraestructuras energéticas vulnerables. ¿Es la dependencia de grandes redes centralizadas un riesgo inherente en el siglo XXI? ¿Podría la clave para la seguridad energética residir en la descentralización y la autonomía a múltiples escalas? La sombra de la dependencia y la urgencia climática global. Gráficos mostrando la dependencia global de fuentes de energía no renovables y su impacto en las emisiones de CO2, contrastado con imágenes de los efectos del cambio climático en diferentes regiones del mundo. La historia energética de la humanidad ha estado marcada por la dependencia de combustibles fósiles, una dependencia que no solo nos expone a la inestabilidad geopolítica y económica, sino que también impulsa una crisis climática global, con consecuencias devastadoras. La transición hacia fuentes de energía limpia y renovable es un imperativo mundial, una carrera contrarreloj para asegurar un futuro habitable para todos. El potencial de las energías renovables. Un abanico de soluciones globales. Un mosaico dinámico de paneles solares en diversos entornos, aerogeneradores en diferentes paisajes, microturbinas, hidroeléctricas, plantas geotérmicas y sistemas de biomasa en funcionamiento alrededor del mundo. Afortunadamente, el planeta nos ofrece una rica variedad de fuentes de energía limpia e inagotable. La energía solar, con su potencial universal, la fuerza del viento que barre continentes, el poder del agua en ríos y océanos, el calor interno de la Tierra y la versatilidad de la biomasa, son pilares fundamentales para construir un futuro energético sostenible. La clave está en adaptar y aprovechar estas tecnologías a las condiciones y necesidades específicas de cada región del mundo. El hogar autónomo, la base de la resiliencia energética global. Viviendas individuales en diferentes países equipadas con paneles solares en los tejados, pequeñas turbinas eólicas domésticas, sistemas de almacenamiento de energía a nivel residencial, jardines verticales y sistemas de recolección de agua de lluvia. La verdadera resiliencia energética comienza en el hogar. Imaginen un mundo donde cada vivienda sea capaz de generar una parte significativa de su propia energía a través de paneles solares, pequeñas turbinas eólicas o sistemas de biomasa a pequeña escala. El almacenamiento de energía en baterías domésticas permitiría una mayor independencia de la red, reduciendo la vulnerabilidad ante apagones y fomentando un consumo más consciente y eficiente. Empoderar a los individuos para ser productores de su propia energía es un paso fundamental hacia la autonomía global. Naciones autónomas. Un futuro energético soberano y sostenible para todos. Mapas de diferentes países mostrando una alta penetración de energías renovables, infraestructuras energéticas descentralizadas y resilientes, centros de investigación y desarrollo en energías limpias,
acuerdos de colaboración internacional en materia de sostenibilidad energética. El objetivo final es construir naciones energéticamente autónomas y sostenibles. Esto implica diversificar las fuentes de energía a nivel nacional, invertir en infraestructuras resilientes y descentralizadas, fomentar la innovación tecnológica y establecer marcos regulatorios que faciliten la transición hacia un modelo energético limpio y justo. La autonomía energética a nivel nacional no solo fortalece la seguridad y la economía de cada país, sino que también contribuye a un futuro global más estable y sostenible para toda la humanidad. Llamado a la acción global, construyendo juntos un futuro energético autónomo y sostenible, trabajando juntos en proyectos de energía sostenible. El apagón en España es un recordatorio de la urgencia de actuar. La construcción de un futuro energético autónomo y sostenible es una responsabilidad compartida por individuos, comunidades, ciudades y naciones de todo el mundo. Informémonos. Exijamos políticas ambiciosas. Adoptemos prácticas sostenibles y colaboremos para construir un planeta donde la energía limpia, segura y accesible sea una realidad para todos. Más allá de la red, tu camino hacia la autonomía energética empieza en tu vivienda. Visita tu Casa Real. Para más información.